Hola Inge, buenas noches. Cuéntame, Kenia. Tenemos que volar porque ya nos comimos 22 minutos. Sí, está bien. Ahorita le proyecto. Vaya, de la que se había trabajado anteriormente, bueno, de las recomendaciones que usted nos había hecho en la parte del capítulo 3 en los cambios observados, tomamos el cuadro de la parte de esta, de las acciones, y ya lo modifiqué. Entonces aquí ya lo fui poniendo donde estaba el cuadro, donde estaba lo del capítulo 2 de las diferentes actividades del proceso anterior, y ya lo fuimos modificando con Beatriz y se quedó de esa forma. Yo entendí que así es lo que nos había solicitado usted bueno, en la observación que nos hizo anteriormente. Ok. Y aquí tengo yo una duda, porque Beatriz, yo no sé si en esta parte de las pruebas y demostración de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, Beatriz solo puso la eficacia a 2 puntos y veo y puso casi que lo mismo, la eficiencia a 2 puntos. Y bueno, y se agregó perdón, el gráfico que usted nos comentó que teníamos ¿cómo se llama?, que agregar para que se ejemplificara. Y aquí en la parte de literal D, que iría la parte de la carta firmada del representante legal, pero no recuerdo si en esta parte nos había solicitado algo más. Pues vamos a ver. Eh, Vamos a ver, mire. ¿Cuáles son los principales aspectos que se están abordando con este proyecto? La automatización, bueno, de las timesheets Ajá. ¿Y eso en qué se debería traducir como principales eh, resultados? en la reducción de los tiempos. Vale, eso es uno de los principales resultados que ustedes tienen que mostrar. Ujú, Reducción de tiempos. Ese ya lo tienen, ¿verdad? En eficiencia. ujú. ¿Cuál sería el otro? Que ya no existen errores al momento de la validación. Así es, Ujú. así es. Entonces, en el tema de, permítame, quiero ver ahí donde dice efectividad. Ahorita se logran. Interviene directamente junto a un crítico de registro y validación de timesheets. Los errores, ahí está diciendo, los errores se originan principalmente en la captura de manual de información, la falta de firmas, los correctos. Se orientó hacia el registro digital. Vaya, pero entonces aquí igual hay que poner algo con evidencia de la reducción de errores, ¿verdad? ¿Me entiendes? Como lo que pusimos arriba, ¿verdad? Claro. Como se veían los errores antes, que yo entiendo que ustedes los tenían tabulados, ¿verdad? Ustedes tenían cuántos errores eran, qué tipo de errores eran, tenían el cuadro, ¿verdad? Ujú. Que Podríamos hacer como un cuadro comparativo. así es. Ok, ok. Cuadro. Y cuando se ven errores salieron después, ¿verdad? E indica que se redujeron en un tanto por ciento. No sé si Ujú. tienen idea de cuánto por ciento se redujeron los errores. Sí. Porque desde por arriba, ve, arriba, si se fija, 9,3 a 3,4. Ahí lo están diciendo, ve, Ujú. reducción estimada un 63%. De la misma manera, tienen que hablar en términos de errores, ¿verdad? Sí. Ajá, Y, para que se... Ujú. hola, Hola, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? Hola, si es que le escucho así, usted me escucha bien. sí, pero siento que usted no me escucha.
Es que a veces se le distorsiona. Pero bueno, ahora veamos el Ah, primer ahorita punto que habían puesto. voy. La eficiencia. El primer punto que estaba aquí, donde estaba una como nómina. Acá, Mire qué dice. reporte histórico de incidencia. No, 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 todo el párrafo y en lo que han puesto. Ah, acá. Aquí habla más sobre el flujo digital, ¿verdad? Hola. Ahorita sí la escucho, la Ve, espérame, voy a anteriormente. quitar los audífonos. Voy a quitar los audífonos, quizás eso es. Hola. Sí, sí, la escucho ahorita. Sí. Va, Ah, va. mire, en ese primero deberían de especificar que ese flujo se está dando en los dos grandes, es que mire, vaya, ustedes nuevamente, fíjense, lo hemos hablado veces, hombre, pero no entiendo por qué no terminamos de cuajar esto. Ustedes deben de tener bien claro cuáles son los dos grandes aspectos de este trabajo, ¿verdad? La optimización del timesheet y la optimización de la gestión de incidencias, que ambos alimentan la nómina. Ustedes no están haciendo un proceso de implementación de nómina, ¿sí? Eso Ujú. lo tienen que tener Sí. súper, 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 pero súper claro, ¿verdad? O sea, Ujú. ustedes no es que estén diciendo, bueno, nosotros hicimos una nueva nómina, porque como yo le decía a Beatriz, ese fue el error del anteproyecto. Entonces le sacaron ese error, ¿verdad? Porque yo le había dicho, mire, implementar un sistema de nómina es un trabajo bien, bien monstruoso, pues es de una empresa completa. Y decir que uno va a llegar a implementar una nómina, sobre todo una nómina de $94,000 en un proyecto como este, es mentira, porque la gente ya sabe que ese tipo de proyectos se manejan a nivel ya de empresa, pues, ¿verdad? No es que a raíz de un proyecto como estos se va a hacer la Ya nómina, son. Ujú. Ok. ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hablamos nosotros desde el principio? Que si bien es cierto, estamos analizando todo el proceso de nómina, nosotros identificamos que hay dos grandes aspectos que hacían que se dieran más tiempos de revisión porque es donde se generaban más errores. El primero de ellos son las famosas timesheets, ¿verdad? Donde la gente tenía que colocar cuánto tiempo dedicaba a cada proyecto de su jornada laboral. Y eso lo hacían manualmente. Entonces, por supuesto que, digamos, si solo la gente para hacer esas hojas se tardaba tiempo, luego el punto es que cuando llegaba la nómina tenían que revisarlas, revisar todas esas hojas, timesheets. Y ahí es donde perdían bastante tiempo para hacer la nómina, porque también la nómina se hacía. Y ahí es donde salían el puño de errores, ¿sí? Sí. Ujú. Por esa razón, tienen que estar bien claras de que uno de los puntos importantes de este proyecto no es hacer la nómina, sino que reducir o automatizar y trabajar aquellos aspectos que más le generan errores, baja la calidad y altos tiempos a la nómina. El primero de ellos es los timesheets. Por eso es que se automatizaron los timesheets.
Ujú, ¿verdad? Entonces, uno de los resultados iniciales es ver el sistema de timesheets automatizado, ¿me entiendes? Ese flujo de timesheets sí. automatizado. Ujú, Ese tiene que ser uno de los primeros y lo tienen que colocar tal como estamos hablando, ¿verdad? Que uno de los grandes resultados es la automatización de los procesos, de todos, póngale subprocesos, digamos, críticos que más generaban errores y tiempos y consumo de tiempo a la nómina, que son el timesheet, ¿verdad? Y deben de colocar una hoja de ejemplo, ¿verdad? Donde se vea ya todo el timesheet completo, ¿me entiendes? ujú. ¿Verdad? Como evidencia. Y la otra cosa que ustedes tienen la otra cosa que trabajaron fue eh, las incidencias, ¿verdad? El autoportal del empleado, el portal de autogestión del empleado, Ujú, sí. ¿verdad? Porque también eso le ayuda al área de nóminas a ya no estar digitando man, Oh, ¿verdad? Todo, sino ujú, que la gente lo hace y de una vez se alimenta la nómina. Entonces, eh, también tienen que hablar de ese otro punto, ¿verdad? De cómo también la implementación del portal de autogestión mejoró tanto los tiempos como la calidad de información que se alimenta a la nómina, ¿sí? Eso es lo que ok. tienen que hablar aquí, porque son los dos primeros resultados inmediatos que ustedes tuvieron. Ujú, como Después, parte de la eficiencia. Ajá. después vinieron las reducciones de tiempo y las mejoras de calidad, ¿ya? Pero eso a raíz de lo primero, ¿verdad? A raíz de los primeros. Son tres grandes resultados. La Ok. automatización de esos dos procesos, la eficiencia, reducción de tiempos y la reducción de errores en términos de calidad, que aquí se está manejando como eficacia o no me acuerdo cuál es la palabra, efectividad, Ujú, no me acuerdo. Pero con esos tres grandes, digamos, resultados que ustedes manejen, con eso ya está, o sea, eso sería, ¿verdad? va. Y ahí como evidencia en el primer punto tienen que colocar las hojas de tiempos y una hoja donde se vea una solicitud de vacaciones o de lo que sea, que la tienen más adelante, pues, ¿verdad? Ujú, como evidencia, ¿verdad? Sí, Ok. vaya, Vaya. Entonces, con ujú. eso o sea, no esto, porque esto no sé qué es. Este es el reporte histórico de incidencias. Es un Reporte flujo histórico ordenado de y control lo que se puede evidenciar el reporte de incidencia y reporte de horas como se demuestra a continuación. Y aquí estaba como los ejemplos No, hombre, del... pero es que aquí lo que pongan es un pantallazo de la autogestión Ujú, y un pantallazo del timesheet ya en el sistema, ¿me entiendes? ok. Ujú. ¿De autogestión y qué me dijo? Y de las hojas de timesheet, de la herramienta de Ah, timesheet. ok. Sí, porque aquí se había puesto otra cosa, ¿ve? Sí, ajá, o sea, esto no, ni se entiende, pues, ¿verdad? O sea, esto es, Ujú. no lo Vaya. entiende De ahí trabajamos lo que es las conclusiones, las empecé a trabajar yo ayer. Quería ver si las podíamos ver más o menos. Yo sé que queda falta poquito, pero vaya, por ejemplo, solo he hecho las Mi- conclusiones, honestamente. Cuatro Mire, conclusiones. yo le recomendaría lo siguiente, cabal, porque ya nos Diga. falta poco. Mejor hablemos de cómo tienen que reajustar el documento, Ay, eso porque también. Ujú, sí, eso definitivamente ahorita yo es, sé. las Yo conclusiones, sé. digamos, honestamente es lo mínimo, Es pero lo mismo. ¿cómo hay que reajustar el documento? Mire, pues.
Yo, Mire, yo ya lo honestamente, empecé a reajustar, honestamente. Yo ya empecé. O sea, introducción lo cambié total. O sea, volví a hacer prácticamente que todo el documento y agarré el documento que ya estaba, o sea, el que se hizo con Fernando y Beatriz. Entonces, totalmente lo cambié. En introducción ya solo puse una página que prácticamente agarré la introducción que ellos tenían. Después, en la necesidad, automatización de la nómina de Pasmo, comencé a hablar muy diferente a lo que teníamos anteriormente, que era como el histórico que tiene Pasmo, la historia de Pasmo hasta la actualidad. Después hablé un poco de los propósitos, visión y posicionamiento de Pasmo. Y ya después el organigrama que tampoco se tenía en el que se entregó anteriormente, la estructura de recursos humanos, muy parecido a lo que se entregó al inicio. Y aquí ya comencé a hablar sobre las necesidades y los problemas de las timesheet e incidencias en el impacto de Pasmo. Entonces aquí lo que fui haciendo es ir tomando literal el documento anterior que se tenía y irlo desarrollando ya como un ejemplo de timesheet de un empleado de Pasmo anterior. O sea, eso es lo que se tenía en el documento anterior, la matriz de distribución de horas de cómo se trabajaba en su momento y los datos estadísticos y los errores encontrados en todos los países de Pasmo. Ese también nosotros no lo habíamos agregado, fue un error no haberlo puesto y lo fui desarrollando tal cual estaba en el anterior y aterrizándolo, ¿verdad? Por ejemplo, las boletas de pagos no se habían puesto. Bueno, eso sí lo habíamos puesto, ¿verdad? El proceso, eso sí ya lo habíamos puesto. Lo he tratado de aterrizar así, o sea, no sé si es que siente que se mejora o sigue igual, ¿verdad? Aquí ya puse los estudios de cargas de trabajo, aquí ya hablamos sobre la descripción de funciones del coordinador y especialistas de recursos humanos, el comparativo de carga de trabajo en días de personal y local de recursos humanos, como por ejemplo de Guatemala y El Salvador, eso tampoco se había agregado. Y aquí ya tomando en consideración los resultados obtenidos de un mes que tienen promedio de 22 días laborales, los tiempos, ¿verdad? La distribución. Y aquí ya agregué yo las encuestas, ¿verdad? Las encuestas, eso tampoco se había puesto. Usted comentaba que nos iba a poner todo, ¿verdad? Entonces, lo que traté de hacer es sacar como una síntesis de las encuestas, de los resultados de las encuestas. Eh, a resaltar aquellos hallazgos, lo más importante que se observó en las encuestas. El focus group también se agregó porque también no estaba y el resumen de la problemática. Entonces aquí traté de hacerlo en síntesis y aquí ya fui un poco ya entrándome en el enfoque de la solución de la propuesta. Y aquí ya va la justificación de la necesidad del cambio. No sé cómo lo ve más o menos la reestructuración del capítulo uno. pues mire, ya, yo creo que efectivamente ya va mejor, o sea, ya va más enfocado a lo que había. Le voy a Ajá. dar ahorita el archivo anterior, porque yo creo que no es este que está colocando. Eh, Permítame, le Ese es voy el a que me pasa, compartir yo. Beatriz. Voy. Ya. Vaya, este es el que me pasaron a mí ahora a inicio de este ciclo. Ujú, Se supone que de alguna forma era el más actualizado, entiendo ajá. yo. O sea, con este las califiqué yo en la primera tarea. Ok. ¿Ve? Entonces, bueno, aquí está la introducción. Va. Está honestamente un poco más, hay algunas cosas que se ven mejor, ¿verdad? Por ejemplo, Ok. esto, historias y logros destacados. Mire, aquí está este resumen mucho más fácil. Ujú, Propósito, misión, mire, o sea, visualmente está un poquito más, como más chévere, ¿verdad? ujú. Ve, viene el organigrama, el de recursos humanos, casi que lo mismo Parecido que... a lo que. Ajá. Ujú. Sí, sí, lo único es eso, que hay algunas cositas, como les digo, como esto, que está como un poco más visualmente Sería como de más cambiarlo, vean. cabal. Entonces es, ¿dónde está este archivo, digamos? Eso sería de ver, para que algunas cosas no las vaya haciendo, es de ir pegando, ¿verdad? O sea, Sí. póngale, si había puesto esto, por ejemplo, el crecimiento de planilla, ¿ve? El crecimiento de planilla.
las necesidades o problemas asociados al proceso de nómina. Bueno, pero aquí había mucha cosa, eso sí. Eh, Ujú. en Sí, o este, sea, hay honestamente, ese que ir archivo es depurando que, ustedes. ujú. Aquí tienen que ir depurando ustedes y hay Ay, que cosas eso no así como lo usted. puse. O sea, lo Sí, de la planilla del inicio no lo puse, honestamente. Eso sí ya lo puse. cabal. Esto Ujú. de los errores también, pero los errores tienen que aterrizarse. ¿Ve? Yo recuerdo que ustedes pusieron algo de los errores también, pero no sé si es posterior o anterior, no sé. Eh, Eso sí sí, lo hay muchas puse. cosas que es mejor así como usted lo ha puesto. Ujú. Pero acá, vaya, fíjese, acá en lo que tienen que hacer énfasis es que, por ejemplo, las revisiones, mire, no, revisión, hay unas cosas donde habla de las revisiones, que es lo que más lleva tiempo, se supone. ¿Ve? Creo que ahí Revisión donde dice de control revisión, de ahí tiempo. cabal. Ah, pues a este tipo de cosas le tienen que dar realce. Por ejemplo, diciendo, ve, estos son los que más tiempo conllevan. Ve. O sea, ¿cuáles son las actividades más críticas de este proceso? ¿Ve? Entonces, ¿por qué aquí? Mire, porque dice revisa hojas de control de tiempo ¿ve? Versus reporte de horas y cálculo de planilla. Entonces, Sí. aquí usted está identificando uno de los aspectos que ustedes han trabajado. Por lo tanto, esto tiene que sobresalir y tiene que estar aquí más adelante en algo que se llame análisis de funciones críticas. ¿Ve? Aquí ve, donde dice análisis. ¿Ve? Tienen que poner específicamente, bueno, aquí dice un cuello de botella se genera de la recepción de timesheet, no sé qué, no sé Ay, cuánto. eso le iba a decir que sí se menciona, pero tal vez porque, ajá, ese documento, el que usted me está mostrando, realmente es el mismo que me pasó Beatriz, ahorita verificando, viendo el que tome de ejemplo. Solo que para mi punto de vista, ajá, como usted dice, lo primero de la misión, visión y esas como pantallazos, porque esos son pantallazos que Beatriz había puesto, los voy a incorporar y los voy a quitar. De ahí quizás lo que voy a hacer es darle como más realce, porque en realidad si traté como de irlo enfocando, sí es cierto que estamos hablando de una nómina, pero enfocándonos en la automatización de lo que nos importa, que son las timesheets, porque en el documento que ahorita está usted proyectando habla demasiado en general y yo siento que yo como lector, cuando lo estaba leyendo, valga la redundancia, sentía que me perdía en la idea, porque obviamente ya enfocado en el proyecto como nuestro nuevo enfoque, ya se pierde. Entonces yo lo que trataba de hacer de cada cuadro que Beatriz había puesto en su momento, ver qué era lo importante, si era real para las timesheets y si no, no lo colocaba honestamente, como lo del inicio, donde está como lo de la planilla general, eso no lo coloqué porque es más como distribución de recursos humanos, mi punto de vista. ¿Ve? Claro que sí se lo menciona, pero no lo coloqué. Entonces, quizás al momento de lo que usted me dice del punto, leyendo lo que acabo de yo ya modificar, sí se menciona, más tal vez quizás hay que hacerle como un realce nuevo al párrafo para que se sobreentienda, pero definitivamente lo que se mostró, lo que se revisó o lo que se entregó hace una semana, hace dos, ya no me acuerdo cuánto, sí va muy distinto a lo que se está trabajando ahora, o sea, porque tomé toda la idea del capítulo uno que ya se había dado, ¿vea? Entonces, totalmente distinto a lo que se entregó. Y en la parte del diseño, que ya es el capítulo 2 ahorita lo estoy trabajando, llamémoslo así, ya que Beatriz está incapacitada, hay unas capturas que usted nos menciona, como por ejemplo que no salga el usuario de Beatriz y cosas así, que todavía, pues, como Beatriz ahorita ya salió de la operación, entiendo yo ese día, entonces no me lo puedo pasar, obviamente, ¿vea? Entonces, pero ya lo voy trabajando, pero creo que ya aterrizamos mucho más lo del capítulo uno a cómo se tenía, porque si comparo lo que se mandó a lo que ya ahorita tengo, no tiene nada que ver uno con el otro, o sea, como se dice, solo lo estábamos hablando muy genérico, pero es todo el material que teníamos del capítulo uno no le habíamos sacado el realce necesario para nosotros mismos, porque ya se tenía, o sea, solo era de copiar y pegar, y cuando lo estábamos trabajando, me di de cuenta de eso, y yo dije, bueno, sí tiene razón, vea. Sí, sí, sí. Y habían 5 puntos del capítulo 2 que
que no, definitivamente no eran solución, eran diagnóstico, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, definitivamente por sí. esa razón eso no va ahí. Y de Pues, ahí sí se pueden sacar cosas como cabal, lo del focus group, lo de los errores, ¿verdad? Todo eso sí va en el capítulo centralista. uno. Ajá. Sí, por eso lo puse justo, porque obviamente como se dice, al final no solo es hablar como porque se mencionó, vea, sino el lector no va a entender de dónde sale la necesidad, ¿verdad? Y mucho menos va a entender cómo se identificó. Entonces, por eso sí, definitivamente tuve que hacer el análisis de todas las diferentes formas de cómo se identificó el problema y fue que lo he colocado, que prácticamente es lo mismo que ya se había hecho en el trabajo anterior de Beatriz y Fernando, pero ahora más sintetizado, porque si no el documento se iba a ver como muy amplio y me estoy enfocando más en el capítulo 2 como le indico, he quitado totalmente. Le voy a mostrar rapidito, yo sé que faltan, ya va clases, ¿verdad? Pero rapidito le voy a mostrar lo que ha avanzado del capítulo 2 que es, que ya se ve mucho mejor. Pero me voy a contar eso. Mire, otra cosa más. Recuerde que no solo es el timesheet, sino también la revisión de las incidencias, ¿verdad? En, am- en Sí, ambas en cosas ambos. tienen que enfocarse. Sí. Ay, no, ya me perdí. Ah, la justificación. La fundamentación teórica que pusimos, la fundamentación anterior, porque ya dijo usted que no lo cambiáramos, así que ya no lo cambia, así lo dice la fundamentación teórica anterior. Bueno, los objetivos usted indicó que estaban bien, de ahí el diseño de la innovación totalmente quité como el enfoque que se había dado de, pues, de la situación de ¿cómo se llama? Como del diagnóstico, ¿verdad? Y aquí ya comencé a hablar del nuevo flujo del proceso, el nuevo flujo automatizado de control de tiempos e incidencias, que es la integración, ¿verdad? De los módulos de control de tiempo y autogestión de incidencias, el análisis de ese flujo, el tiempo de procesamiento, donde se indica la reducción que se ha dado, ¿verdad? El nuevo flujo de la operación y procesamiento de las timesheets y incidencias. Aquí la duración, ¿verdad? Cuánto es lo que se ha reducido y cuánto es el tiempo nuevo. Y el insumo de diseño a medida para PASMO, que es la selección, ¿verdad? La configuración de las herramientas tecnológicas que se han dado. Y aquí ya comienzo a describir, ¿verdad? El portal de marcaciones y aquí el pantallazo de Softland, el dashboard, el registro de horas. O sea, así lo he tratado de hacer, ¿verdad? Y ya después el portal de personas, ya como aquí ya tendríamos que cambiar quizás a otro, pero como ahorita no tengo cómo hacerlo, solo por ir avanzando y que se vaya viendo con más lógica lo he ido, pero tendríamos que poner quizás de otro, que es lo que usted mencionaba. No, 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 es que mire, no es aquí. O sea, no es ahí donde, ahí ese que, donde está Beatriz, pantalla principal, eso no hay problema. usted O sea, dice cuando ya se vaya haciendo el piloto, vea. exacto. Es que Ujú. recuerden que, mire, aquí puede, de hecho, aquí se ponen pantallas genéricas, aquí donde está usted Ok. mostrando, ahí no hay problema. Lo que pasa es que recuerde que el piloto es esto que está mostrando ya aplicado. Ujú, Entonces, ahí tiene que mostrar algo real, ¿verdad? Se metió a Juanito Pérez, se metió a Martita Fernández y ambos comenzaron a fluir de esta manera. Tenían vacaciones, tenían no sé qué, tenían no sé cuánto, mandaron al jefe, se las aprobó el jefe y aquí está el ujú, correo donde las vacaciones de Juanito Pérez y Martita Fernández están, ¿me entiende? De principio a fin con los mismos Juanito y Martita, que ujú. son Como dos empleados X, pues, del área en la cual ustedes están haciendo el piloto, del piloto. Ujú. ¿me entienden? ¿Verdad? Sí. Lo mismo con las timesheets. Bueno, entraron Juan, Pedro, Marcos, Lucas, eh, Diego, 5 empleados, ¿ve? Que se metieron a las timesheets, pusieron ellos sus timesheets en el sistema y aquí está el resumen de timesheets que generó el sistema de los mismos 5 empleados, ¿ve? Entonces, Ujú. el que esté revisándolo va a ver que le va a dar seguimiento desde que entraron a la herramienta
lo procesaron hasta que efectivamente se registró en el sistema. Que Pero sí se desarrolló. de la, Ujú. de las 5 personas del piloto, porque ustedes en el desarrollo del piloto, ahí me pusieron una hoja de donde había entrado eh, Beatriz. Ajá, Entonces, ahí es donde usted lo que no quiere. Ajá. no, no es que yo no quiera, Kenia, es que ustedes tienen que mostrar el piloto, hija. O Ujú. sea, cuando ustedes muestran un piloto, lo que significa eso es que tienen que mostrar cómo se hizo, cómo se aplicó en el grupo que ustedes están diciendo que lo aplicaron. No es que yo no quiera, es que ustedes tienen que mostrarlo. ¿Me explico? Ok. Aplicado a donde ustedes dicen que lo aplicaron, pues, ¿verdad? Si Ujú. ustedes me dicen que lo aplicaron en 10 técnicos del área de operaciones, o sea, si el documento dice que el piloto se llevó a cabo en 10 técnicos del área de operaciones, lo que les van a revisar es que el piloto se aplicó a esos 10 técnicos. No es Ujú. que yo lo quiera, es que ustedes dijeron, mire, en estos 10 técnicos vamos a aplicar el piloto. Entonces tienen que mostrar lo que hicieron con esos 10 técnicos en el sistema. Ujú. ¿Me En entiende? nuestro caso que pusimos, porque por ejemplo en nuestro piloto, ¿verdad? Hemos puesto que son los 23 colaboradores operativos de campo. No vamos a poner los 23, como se dice, podríamos poner solamente como dos ejemplos. Ahí en ese caso viene usted y dice, de los 23, yo, por ejemplo, si yo fuera, yo diría, aquí está la nómina de los 23. A Ujú. continuación voy a presentar dos para el portal de empleados, ¿ve? Pero siempre de esos 23. Aquí están, estoy tomando dos, Ok. Juanito y Pepito, que metieron sus vacaciones, ¿ve? Pero de esos 23 agarro dos, Juanito y Pepito, y aquí está cómo usaron ellos el portal de autogestión. Ahora vamos a las timesheets. No los 23, de acuerdo, pero eh, no sé, agárrenme 5, ¿verdad? O sea, una muestra significativa, que se vea que también se metieron al sistema, introdujeron sus timesheets, ¿verdad? Y que después lo procesaron y, y una hoja donde estén los 5 fulanos ya con sus timesheets eh, aplicadas, que esa hoja me acuerdo que sí la vi por ahí, Ujú. ¿me entiende? Pero es sobre esos 23 colaboradores. ¿Por qué? Ok. Porque ustedes aquí enfrente justamente están diciendo, ¿ve? País piloto es Salvador, Grupo Meta, 2 personas de RH, 7 supervisores y 23 colaboradores. Pero las dos de RH son las que, de hecho, las dos de RH no aplican ahí, porque ellas son las que gestionan la nómina, ¿verdad? Entonces, y el proyecto está enfocado para que los usuarios finales, los empleados, ocupen las herramientas y le faciliten la vida a estas muchachas, ¿verdad? Las 2 personas de RH. Entonces Ujú. aquí son los 23 colaboradores de campo, ¿ya? Que Sí. usaron, como dice ahí inmediatamente, el portal de personas y el portal de marcaciones, ¿ve? Ujú. Duración, 3 meses, dice, mire, ¿ve? Eh, ahora, esos 3 meses, ¿por qué 3 meses? ¿Verdad? Eso se lo van a preguntar. ¿Cómo? Ustedes durante 3 meses estuvieron utilizando estas herramientas para procesar la nómina. ¿Cuántas? Porque yo recuerdo que dijeron que habían sido 2 quincenas, me parece. Yo creo que ese dato está mal, pero porque aquí puse el diagrama de Gantt, pero lo hemos colocado tampoco. Ajá. No, yo creo que era como más tiempo. Ese dato lo tengo que validar. Es que en algún lado se leyó que lo habían hecho el piloto para dos quincenas. En algún lado lo leí del documento. Ok. Pero, o sea, esa parte, o sea, tienen que saber que el piloto es la mera aplicación.
Lo que Ujú. está previo es la preparación, ¿verdad? Pero digamos, si ustedes agarran, ahora, si ustedes durante 3 meses aplicaron la planilla, entonces sí, el piloto duró 3 meses. Pero si, por ejemplo, programaron en un mes, capacitaron en el otro y luego probaron la planilla en el tercer mes, la duración del piloto solo fue un mes. Ah, ok, eso justo quizás ahí fue la confusión porque vamos a con lo mismo, vea, que ahí creo que fue, pensamos que era por lo de la capacitación. No, es que esa es la parte previa de preparación. Ah, ok. Ajá. Entonces, piloto solo es literalmente cuando se hizo la prueba. Sí, 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 cabal, la aplicación de Ok. la herramienta. Pero bueno, al final, digamos, sí, sí me interesa lo que les comento, que ustedes tienen que demostrar acá en el paso a paso, cuando expliquen el desarrollo del piloto, es el paso a paso de cómo estos 23 colaboradores o algunos de ellos ocuparon tanto el portal de personas como el portal de marcaciones. Eso es lo más importante de ver en esta parte. Ah, ok. Sí, eso todavía lo estoy trabajando porque, ajá, no mucho, no he llegado a esa parte tal cual. Aunque sí. Yo pensé que, o sea, siento que lo estoy haciendo bien, pero como se dice, con esos ejemplos que en estos momentos no tengo, pero voy a imaginarme que tengo los pantallazos e ir como desarrollándolo, ¿vea? Porque lo he puesto ejecución paso por componente, que eso tendría que hacerlo como usted me dice, porque aquí ya lo iba como describiendo, pero entiendo que ahí es donde se necesita como ejemplificar más. Y porque supuestamente lo había puesto con los dos portales, ¿verdad? Y aquí ya se había analizado el resultado del piloto, pero todavía se necesita. Y yo ya había puesto como los resultados comparativos del piloto, ¿verdad? Como el indicador que se había buscado, el modelo actual y el resultado del piloto. Pero obviamente eso tiene que ya ir al final antes de poner los ejemplos que usted me dice, agarrando tanto lo de las timesheets como lo otro. Así es. Ahora, al Ujú, inicio de todo esto, tienen que poner el esquema de solución, les decía yo, ujú, ¿verdad? Porque el esquema de solución son los 3 o 4 componentes de la solución. Un nuevo proceso, eh, la automatización de las dos herramientas, la parte de la capacitación, y les decía yo que un cuarto elemento para ustedes son la política, el manual, o sea, todo ese pack de documentación de soporte. Son 4 elementos los que ustedes están hechos en una solución. Eso va eso me... al Ah, y sí, principio, principio. Ajá. Después de al los inicio, objetivos. después de los objetivos. Porque ustedes ¿Verdad? tienen que decir ahí, con eso tienen que empezar, diciendo, bueno, a partir de lo que se encontró en el diagnóstico, se ha elaborado una solución con 4 grandes componentes. El proceso, la automatización de los procesos críticos, la capacitación, el no sé qué. Vaya, y luego explican cada uno de ellos y luego dicen, ahora vamos a ver cómo esto se desarrolló en el piloto, Y ahí ya comenzamos con todo lo que ya se había descrito anteriormente. con el piloto, Ujú, ok. ¿verdad? Bueno, Kenia, yo ya tengo que dejar porque ya se me dieron las 8. Voy a, Va, está bien. Muchísimas gracias, entonces. de acuerdo a la orden. Buenas noches, adiós. Buenas noches, Kenia.